Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión les traigo una nueva lista de reproducción, la cual no puedo considerar un curso, pues aborda diversas temáticas y no lleva realmente un orden lógico. Y bueno, ¿de qué trata esto? Pues de ejercicios respecto a las temáticas que estamos viendo en los otros cursos, ya sean estos solo de teoría o relacionados con un lenguaje de programación en sí. Y bueno, ¿con qué comenzaremos el día de hoy? Con un ejemplo de la metodología para resolver problemas, aplicando estructuras secuenciales. Y iremos desde la parte 1, que es el planteamiento del problema, parte 2, el análisis del problema, y la parte 3, el diseño de la solución, donde realizaremos un flujograma. Y bueno, comenzamos con el enunciado del problema. No es que en la vida real las cosas se vayan a presentar de esta forma, que te van a dar un enunciado y te va a decir qué datos de entrada te ofrecen y qué variables de salida te están pidiendo. Y bueno, no sucede realmente así, pero es una buena forma para ir tomando práctica y para entender qué clase de programa quieren que hagamos. Bueno, estos ejercicios los tomé de la guía de laboratorio cuando cursé Introducción a la Informática, que fue en el año 2014. Y bueno, ¿por qué no hice mis propios ejercicios? Medio flojera, la verdad. Y de parte no creo que si hay alguno acá de la universidad que pues a veces se tiene la costumbre de repetir algunos ejercicios, tal vez alguno que otro vaya a pegar con los que yo acá presente y pues te ayuden de paso, ¿no? Si te los dejan de tarea o algo por el estilo. Y bueno, comenzamos leyendo el enunciado del problema. Dice: diseña un flujograma que calcule y despliegue el salario en dólares americanos de un empleado. Si se le descuentan 10% para la renta, 7% para el pago de AFP y 3% para el pago del IS, considerando que la entrada de datos es el sueldo en dólares americanos. Bueno, primeramente vamos a observar qué datos de entrada nos está ofreciendo desde ya el enunciado del problema. Y si lo observan acá, fueron tan generosos que nos han puesto la entrada de datos es el sueldo en dólares americanos. Entonces nuestro dato de entrada es el sueldo en dólares americanos. Y bueno, acá seguimos observando si hay algún otro dato que nos están ofreciendo, y si lo observan, sí, hay varios porcentajes acá, datos constantes que nos están ofreciendo. Y bueno, hay algunos catedráticos que observé que decían de que no era como necesario colocar en nuestro planteamiento las constantes, pero realmente si lo vemos de la lógica de que nosotros como programadores estamos ingresando esos datos, no en sí el usuario, porque la verdad el usuario no lo va a ingresar, pero si nosotros al momento de programar, entonces podría considerarse válido. Y dado que el catedrático o el ingeniero que llevaba la cátedra si las exigía, bueno, entonces teníamos que acostumbrarnos a como él así lo hacía. Y entonces sí podemos considerar como datos de entrada el 10% para la renta, el 7% para el pago de AFP y el 3% para el pago del IS. Y ahora solo debemos de considerar qué variable, qué dato de salida nos está pidiendo. Esto sí debe de exigirlo muy bien el enunciado, siempre lo va a decir. Y si lo observan, pues acá lo dicen que el flujograma tiene que calcular y desplegar el salario en dólares americanos de un empleado. Ese es el objetivo final del enunciado, desplegar el salario en dólares americanos de un empleado. Así que ya tenemos acá un medio análisis del enunciado. Ya con lo que habíamos planteado anteriormente, pues se nos facilita esta etapa, esta fase de la metodología para resolver problemas, que es el planteamiento del problema. Se nos facilita realmente para poder llenar los espacios acá. Aplicando el método de la caja negra, pues en la entrada de datos vamos a colocar esos datos de entrada que ya obtuvimos del enunciado. A veces puede suceder también de que necesitamos incluir algún otro dato de entrada por cuenta propia, por conveniencia, aunque por lo general el enunciado debe de decirlo.
Y bueno, entonces en la entrada de datos vamos a tener el sueldo del empleado, el descuento por renta, que es un 10%, el descuento por AFP y el descuento por IS. Y la salida de datos va a ser el salario del empleado. Ya habiendo hecho el planteamiento del problema, entonces podemos pasar a la siguiente parte, que es el análisis del problema. Acá vamos a ir definiendo cada una de las variables, cada uno de los constantes, datos que en el planteamiento anteriormente definimos o presentamos que vamos a ocupar. Entonces acá las vamos a definir. Comenzamos con la definición de variables de salida, que es lo más sencillo. Y bueno, haremos una tabla donde habrán 3 columnas. Una será el nombre, la segunda el tipo de dato que va a ser esta variable, y la tercera es la descripción, es decir, una breve explicación de en qué consiste esa variable o qué es lo que hace, qué es lo que representa. Más bien, entonces en el nombre colocamos la palabra salario. Este es el nombre de nuestra variable. El tipo es real. ¿Por qué es real? Bueno, porque el salario puede ser, digamos, 200.5, puede ser en sí 100 como un número entero, y como lo ven, entonces utilizaremos tanto números enteros como números que tengan parte fraccionaria. Aunque ya diciendo que es real, pues tendrá su parte fraccionaria, aunque esta puede ser 100.0, pero ahí la tiene. Y bueno, en la descripción, como observan, dice salario del empleado con descuentos aplicados. Muy bien, ahora vamos a definir los datos de entrada. ¿Por qué datos? Porque pueden ser tanto variables como constantes. En cambio, en los datos de salida, pues en realidad siempre va a ser una variable. Entonces, definimos primeramente las variables. Colocamos como nombre el sueldo, es nuestra única variable que teníamos. El tipo es real, es igual como les expliqué anteriormente. Y la descripción es el sueldo base del empleado. Ahora vamos a definir las constantes. Bueno, podemos definirlas de forma declarativa, es decir, dándoles un nombre, o simplemente mostrándolas en sí su valor de una sola vez en el programa, en el flujograma. Entonces, como es más sencillo simplemente colocar sus valores, pues es así que lo he hecho acá. Sin embargo, en alguna otra ocasión o cuando sea más conveniente definirlas con un nombre, entonces lo vamos a hacer y verán cómo se hace. Es básicamente igual como las anteriores, solamente que se agrega una nueva columna donde se define el valor que tiene dicha constante. Bueno, ya que no la vamos a definir con nombre, simplemente vamos a colocar, se utilizarán constantes sin nombre. La primera representa el descuento a aplicar por renta, que es 0.1. Acá no se coloca ya el valor en forma de porcentaje, ya que eso no aplica. Cuando vayamos a programar, pues se puede llegar a una confusión o algo. Entonces, de una sola vez se coloca el valor en un decimal, que sería acá 0.1. Luego representa el descuento a aplicar por AFP, que es 0.07. Y luego representa el descuento a aplicar para el pago del IS, que es 0.03. Si te da algún problema o algo que te confundes con respecto a cómo pasar de porcentajes a decimales, entonces simplemente coloca el valor que te dan, que como recuerdan era un 10%. Entonces ese 10% se extrae el 10 y se divide entre 100, es el porcentaje. Es muy sencillo realmente, creo que es una explicación que está de más, pero bueno, por si el caso, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son las restricciones. Las restricciones, si lo recuerdan, solamente se le aplican a los datos de entrada, a las variables en realidad. Entonces, la única variable que tenemos es el sueldo, y una restricción que le podemos aplicar es que debe ser mayor de 0. Si no, pues ¿para qué realizar el cálculo, no? Si no tiene ni un salario, no gana nada esa persona. Ahora llegamos a la parte del proceso donde vamos a colocar o exponer todas las operaciones, todos los cálculos que vamos a realizar
para obtener desde el sueldo y aquellos porcentajes de descuento que nos daban, llegar al salario que finalmente se le va a entregar al empleado. Entonces comenzamos colocando una operación para obtener el descuento de la renta. En este caso es desrenta, ese es el nombre de esa variable. Luego tenemos el igual y sueldo por 0.1, que es la operación que vamos a realizar para obtener el descuento de renta. Así se hace también con el descuento de AFP y el descuento del IS. Y ya teniendo estos valores, entonces podemos llegar a la siguiente operación para poder obtener el salario, donde nuestro sueldo en total, el que se nos daba desde el inicio, pues se le van a restar todos esos descuentos: descuento de la renta, descuento de la AFP y descuento del IS. Es una operación realmente sencilla, y ahí en el proceso realmente solamente tenemos que utilizar la lógica, ¿no? Y saber qué operaciones realizar para obtener lo que el problema nos está pidiendo. Y bueno, llegamos a la parte de la definición de variables de proceso, siempre en el análisis del problema. Y bueno, si observaron en el proceso, utilicé unas variables que no había definido anteriormente, que eran desrenta, desis, desAFP. Y bueno, entonces esas, ¿por qué no se definieron antes? Porque surgieron mientras se realizaba el proceso, mientras se iba analizando el problema, y no era algo que nos presentaba desde el inicio nuestro enunciado. Y bueno, es acá donde se van a definir para saber para qué sirve cada cual, qué es lo que significa. Entonces tenemos desrenta, que es de tipo real. ¿Y por qué es real? Porque si lo observan, ya se obtenía por medio del producto de sueldo por el descuento, que era 0.1. Por lo tanto, tanto el sueldo es real como ese valor de 0.1. Por lo tanto, la variable va a ser real. Y bueno, ¿qué es lo que representa? ¿Cuál es su descripción? Es un descuento de la renta efectuada al sueldo del empleado. Y bueno, luego pasamos a definir la siguiente variable que surgió durante el proceso: DEX-AFP, tipo de dato real, y es el descuento de la AFP efectuado al sueldo del empleado. Y por último tenemos DEX-IS, que es de tipo real y representa el descuento de pago del IS efectuado al sueldo del empleado. Ya hemos terminado el análisis del problema y podemos pasar a la tercera fase, que es el diseño de la solución, donde vamos a representar nuestra solución por medio de un flujograma, porque tanto el enunciado del problema nos pedía un flujograma, y pues como ya les había dicho antes, pues cuando diseñamos una solución, pues siempre se la puede representar por medio de un flujograma, porque es lo que más se evalúa o lo que más nos pedían realmente. Y no le hallo muy práctico, o es muy sencillo realmente ponerme a dar un diseño de solución de un flujograma, de un algoritmo narrado. Entonces mejor un flujograma. Y bueno, como lo observan acá, comenzamos con el inicio. Nuestra siguiente acción es un mensaje que se despliega en la pantalla que dice: digite el sueldo del empleado en dólares americanos. Se coloca entre comillas, dado que es un mensaje. La siguiente acción es la lectura del sueldo. Ya leído el sueldo, almacenado en memoria, pues se procede a las siguientes operaciones, que eran las que habíamos colocado en el proceso, en la parte del proceso, en el análisis del problema. Y bueno, tenemos acá DEXRENT es igual a sueldo por 0.1. Luego realizamos el siguiente cálculo: DEXAFP es igual a sueldo por 0.07. Utilizamos un conector, pues ya se nos ha acabado el espacio. Y retomamos en la otra parte, o podemos decir la mitad, aunque no es la mitad, de la página. Bueno, continuamos con la siguiente acción, que es DEXIS, que es igual a sueldo por 0.03. Y finalmente realizamos nuestro último cálculo para obtener el salario,
donde se realiza la operación de al sueldo, a la variable sueldo se le restan pues todos los descuentos que se le habían realizado. Y finalmente la última acción, bueno, no es la última porque está el fin, pero finalmente se despliega el mensaje de el salario del empleado es, luego observan una coma y el nombre de la variable, que es salario. ¿Qué significa esto? Bueno, el símbolo utilizado pues es el de salida impresa, aunque no se va a imprimir realmente, lo vamos a desplegar en pantalla cuando programemos, pero bueno, pero era algo que ya les había aclarado anteriormente, porque trabajo de esta forma. Y bueno, ¿qué representaba esto? Primeramente lo que está entre comillas es un mensaje que aparecerá, el salario del empleado es. Luego se coloca una coma, que es un separador, y la palabra salario. ¿Por qué? Porque, como les había mencionado anteriormente, el salario es una variable, es decir, el valor puede cambiar en cualquier momento, o cada vez que ejecuten el programa, cada vez que lo corran, puede cambiar. Entonces, tanto puede ser 100, puede ser 200.50, 300, como sea. Y entonces no podemos colocar fijamente un valor de una sola vez. Entonces por ello se coloca el nombre de la variable que representa el valor que se le va a dar de una forma general. Entonces eso es lo que significa, una pequeña aclaración. Y bueno, ahí termina nuestro programa, ya hemos llegado al fin, porque ya se ha solucionado lo que nos estaban pidiendo desde el inicio en el enunciado del problema. Y bueno, hasta acá hemos llegado por hoy. Espero que el video les haya sido útil, que les haya gustado la explicación. No sé si fue muy larga o iba un poco rápido, no sé. Sus comentarios ayudarían bastante para los próximos videos que se hagan respecto siempre a ejercicios. Y bueno, si este video te ha gustado, puedes regalarme un clic en el botón de me gusta, puedes comentar el video, cualquier interrogante que hayas tenido respecto a él. Si no te has suscrito al canal, pues te invito a que lo hagas para estar al pendiente de nuevos videos, de nuevos tutoriales que acá vaya presentando. Y comparte este video con tus amigos y amigas que quieran aprender a programar. Esto servirá mucho que compartieran videos de acá del canal. Bueno, muchas gracias por quedarte hasta el final y hasta el próximo video.